Entre los hallazgos, identificamos que las estudiantes son blanco de diferentes tipos de violencia durante las actividades de vinculación, ya sea durante el traslado a las localidades donde realizan estas actividades, como en las localidades mismas. Pero también eran víctimas de violencia durante las prácticas escolares, cuando prestan servicio social en la calle, en el transporte público, cuando hacen tareas escolares en casas de compañeras, entre otros lugares. Lo más fácil fue aproximarnos y documentar experiencias de acoso sexual callejero y los temores propios de la violencia social. En 2 de las 3 universidades interculturales nos hablaron espontáneamente de hostigamiento sexual, ese que es perpetrado por quienes tienen una relación de autoridad con las estudiantes, le hace docentes, administrativos, directivos. Pero para nuestra sorpresa, en la Universidad Intercultural de Quintana Roo insistían en hablar de una serie de casos de hostigamiento sexual de gran resonancia mediática acontecidos en 2012 que derivaron en la destitución de los docentes agresores. Los medios llamaron a la Universidad Intercultural la Universidad Sexosa. Y esa suerte de memoria colectiva animó a nuestras entrevistadas a relatarnos incluso casos más recientes de acoso laboral y hostigamiento sexual acontecidos entre 2015 y 2016, que también fueron documentados en medios locales de comunicación. Voy a presentarles algunos de estos tipos de violencias en ámbitos públicos que documentamos en este proyecto, resaltando el impacto que tiene la violencia en el ámbito público, en la vida personal y colectiva de las mujeres. Aunque se actúa de manera directa en el cuerpo de las mujeres, sus cuerpos se entrelazan con otros cuerpos, con el cuerpo social y político, que también resultan afectados. Entre las consecuencias en el cuerpo individual están la pérdida de la libertad y la autoestima y la restricción de la movilidad y la dependencia masculina, ya sea real o virtual, o incluso la dependencia de aparatos múltiples y diversos como alarmas, navajas, etcétera. No me voy a detener en los testimonios, pero pues ahí los pueden ustedes ir viendo mientras yo les comparto las reflexiones. Otras consecuencias son vivir con temor, miedo, humillación, coraje, impotencia, ansiedad, culpa e invalidación de la propia experiencia, además de los efectos sobre la salud física y psicológica. Sobre todo estas consecuencias se documentaron en los acosos sexistas y misóginos de pobladores hacia estudiantes durante las actividades de vinculación. Se trata de actos que las asumen disponibles y apropiables en términos sexuales frente a lo que las jóvenes asumen estrategias alineadas con el orden de género heteronormativo, como mostrarse protegidas por un varón, como lo muestra este par de testimonios, pero en particular la última frase que dice: nosotras literal íbamos así de la mano con nuestros compañeros y decíamos que eran nuestros esposos. Esta experiencia en particular del acoso sexual en las localidades rurales revela un conflicto de interculturalidad que merece un análisis aparte relacionado con la sobrevaloración de los llamados usos y costumbres de las comunidades indígenas con las cuales realizan vinculación comunitaria. Luego, entonces, resulta impensable en esta sobrevaloración cuestionar estas prácticas de violencia de género contra las mujeres. Una de las consecuencias que me interesa abordar de manera más puntual es el abandono del proyecto escolar, sobre todo porque se trata de estudiantes que llegaron a la universidad tras librar múltiples adversidades. Se trata en muchas ocasiones de primeras generaciones que logran estudios de educación superior. En la Universidad Intercultural de Quintana Roo, las relaciones sexoafectivas entre profesores y alumnas fueron en su momento severamente cuestionadas por la comunidad, lo que derivó por un lado en sanciones sociales hacia la universidad, como esto de llamarla la universidad sexosa, y por otro en sanciones laborales y legales por parte de la universidad hacia los profesores involucrados. Los medios de comunicación masiva de la localidad hicieron manejo de la información que afectó la imagen de la universidad, porque las autoridades universitarias de aquel momento reportaron una disminución de la matrícula escolar femenina a partir de este incidente.
También documentamos situaciones que apuntan a la clara ausencia de una cultura de denuncia entre estudiantes que han sufrido algún caso de hostigamiento o acoso sexual. En los casos severos se habla de estudiantes embarazadas que optaron por la deserción escolar temporal o incluso definitiva, por lo que los agresores quedaron en la impunidad apoyados por redes de complicidad institucional. Aquellos casos que consideraron la denuncia encontraron muchos obstáculos para presentarla. Algunos de estos tienen que ver con una suerte de fraternidad masculina, el llamado pacto patriarcal, entre personal docente que amedrenta a las estudiantes para no seguir con la denuncia. Tienen temor de proceder en contra de uno y que otro u otros tomen represalias. En la mayoría de las ocasiones, quienes denuncian siguen conviviendo con el agresor porque se trata del único docente que imparte una clase y dejar de cursarla implica alargar la duración de los estudios e incluso arriesgarse a ser dada de baja. Haré énfasis en esta última categoría que hemos denominado enamoramiento, seducción, desprestigio, que revela la siguiente contradicción. Las interculturales ponderan el respeto a los usos y costumbres de las comunidades indígenas con las cuales realizan vinculación comunitaria. Usos y costumbres en donde el ejercicio de la sexualidad de las mujeres está constreñido a la unión matrimonial y para la reproducción. Sin embargo, cuando las mujeres indígenas acceden al ámbito público de la universidad, estas restricciones son confrontadas y hasta violentadas, al establecer relaciones sexoafectivas entre docentes y estudiantes sin la anuencia familiar y sin vínculos matrimoniales, justificadas con el argumento de ser relaciones entre personas. Las expresiones de violencia de género contra las mujeres en el ámbito comunitario que más nos interesó documentar son aquellas que por su frecuencia se invisibilizan, normalizan y naturalizan. Por ejemplo, negar información a las mujeres solo por ser mujeres, pedir favores a cambio de información, ignorarlas, solo tomarlas en cuenta cuando van acompañadas de hombres. Tenemos infinidad de testimonios de cómo, estando presentes ellas y sus compañeros, no las escuchan y las ignoran, y en cuanto hablan los compañeros a ellas sí les ponen atención. Estas son expresiones leves de violencia, pero en algunos casos han llegado a escalar en gravedad, como cuando se dan retenciones de grupos de estudiantes por faltar a las normas locales, desde la cosmovisión de cada comunidad, e incluso solicitar pago por su liberación de grupos de estudiantes. Esto en particular se documentó en Chiapas. A manera de resumen, en las universidades interculturales, como en general en las otras universidades, ocurre una amplia y variada gama de actos violentos, conectados entre sí en un continuo de menor a mayor severidad, que si bien se expresan en el nivel personal, tienen bases estructurales. Actos que además están mediados por violencia institucional. Se trata de actos frecuentes. Los más frecuentes son cotidianos, escurridizos, reiterativos, leves y de baja intensidad. Por lo tanto, están naturalizados y se consideran normales. Hay una ausencia de respuesta institucional y recientemente la que existe es prácticamente resultado de la presión de las colectivas de estudiantes feministas. Existen mecanismos organizacionales que obstaculizan sistemáticamente la denuncia e imponen el silencio como una forma de no reconocer la violencia de género que ahí sucede. Y desde mi perspectiva, los casos de hostigamiento y acoso sexual denunciados a través de mecanismos directos e incluso mediáticos solo son la punta del iceberg. Recientemente, a través de los tendederos, scratches, muros de denuncia, también vemos formas sutiles e invisibles de misoginia y sexismo, pero muchos actos siguen invisibilizados, normalizados y naturalizados. Reflexiones finales. Estas jóvenes universitarias de las universidades interculturales, su ingreso al ámbito público de la universidad trastoca de una manera radical el sistema sexogénero. Son jóvenes que han sido socializadas no para llegar a la universidad, sino para casarse y tener hijos, y entonces es realmente son intrusas, como las ha llamado un texto clásico de la UNAM en la universidad. Estas estrategias como denominar universidad sexosa o incluso la violencia criminal o hoy en día el quédate en casa en tiempos de pandemia son
estrategias que alimentan la percepción de inseguridad que conlleva al abandono del espacio público y por lo tanto un repliegue al doméstico donde en el encierro se pierde libertad. Hay un efecto de este tipo de estrategias sobre la matrícula, que es el retiro de las mujeres de la universidad como espacio público y el abandono de su proyecto escolar. Cuando no sucede así, las jóvenes optan por silenciar los incidentes de violencia, no los comparten con familiares, mucho menos con la escuela, y los viven en silencio con lo que eso implica en términos de su salud mental. El regreso al ámbito doméstico, al lugar donde pertenecen, entre comillas, es el lugar donde se gesta el proyecto social de domesticación y sometimiento a las reglas de dominación masculina. Y bueno, no es un suceso personal ni individual entre agresor y víctima, es claramente un acto de violencia estructural contra las mujeres que tiene el propósito de reforzar y reproducir el sistema de desigualdad sexual. En particular, se manifiesta a partir de estos dos mecanismos, la misoginia y el sexismo, como mecanismos de imposición del orden de género en las instituciones de educación superior. Lo que es importante destacar es que estos mecanismos no siempre recurren al ejercicio de la fuerza bruta ni son de carácter sexual. Los más comunes son acciones muy efectivas que cumplen la función de reproducir las jerarquías de género y de someter a las mujeres. Hay una ausencia de protocolos y en particular de protocolos que para la prevención y sanción de actividades externas a las instituciones de educación superior. Hay una ausencia de involucramiento de la comunidad escolar y hasta ese momento en el que realicé la investigación, una ausencia de acciones organizadas. No había colectivas feministas en ninguna de estas universidades interculturales. Y finalmente, el ser migrante, ser indígena, joven y pobre genera condiciones de vulnerabilidad y por lo tanto de mayores y múltiples violencias, y en estos contextos de educación intercultural, pues estas diferentes condiciones sociales se intersectan y hacen de la experiencia de la violencia de género una experiencia mucho más marcada y de mayor gravedad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Vamos a seguir con la presentación de Guillermina Rosas y Daniela Ferrari. Al final vamos a tener espacio para comentarios y preguntas. Entonces, para que quienes nos están viendo vayan guardando o anotando sus preguntas. Guillermina y Daniela nos van a compartir la reflexión Movilización social de la protesta y represiones físico-espaciales. Guillermina es maestra en arquitectura y profesora de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en donde coordina el seminario de Área Urbano-Ambiental. Realiza la dirección de tesis de licenciatura y la coordinación del seminario de titulación. Es profesora del programa de maestría del posgrado en arquitectura y actualmente es doctorante. Sus líneas de investigación son las transformaciones arquitectónicas y del espacio público en contextos patrimoniales, el género y enseñanza de la arquitectura, y es integrante de la Comisión Local de Género de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Daniela Ferrari es estudiante de licenciatura con trayectoria en diseño gráfico y experiencia en producción y adaptación de obras de teatro, dramaturga de Aquí no crecen las flores. Se desempeña como coordinadora de redes sociales de la revista Pretextos Literarios por Escrito. Tienen la palabra Guillermina y Daniela. Adelante. Muchísimas gracias, Luz. Primero agradecerles a todas y a todos, sobre todo al equipo organizador por esta invitación y por abrir estos espacios tanto para el diálogo y la reflexión y compartir y conocer el trabajo de las colegas, los colegues. Y bueno, vamos a tratar de ser tan impecables con el tiempo como nos acaba de marcar la pauta la doctora Angélica, que no es poca cosa. Y vamos a dar inicio a lo que queremos nosotros compartir con todas y todos ustedes. Nos interesa en esta ocasión hablar sobre el tema de las movilizaciones sociales, de la protesta y representaciones físico-espaciales. El énfasis que vamos a hacer en este momento tiene que ver con el rol del espacio en la construcción de discursos.
En ese sentido, nos parece importante empezar por la parte un poco de los conceptos que van a jugar bastante y determinar el enfoque de este trabajo de investigación que se viene desarrollando y que una de las partes es la que estamos ahora compartiendo con ustedes, ¿no? Y un poco acercarnos a ciertas conclusiones, primeras conclusiones. Y bueno, en este sentido, para nosotros es muy importante arrancar esta temática entendiendo qué entendemos por patrimonio cultural. Y en ese sentido, como lo marcamos aquí en la diapositiva, lo vamos a entender como el resultado de importantes desarrollos de decantación cultural en los que a través de procesos históricos se va consolidando la cultura y civilización de las ciudades. También otro de los enfoques tiene que ver con la herencia y representación del pasado, que se valoriza como resultado de un consenso social en pro de su transmisión en y para el futuro. En este caso específico, del que vamos a hablar y sobre todo en el marco del contexto de las ciudades, se ve evidenciado en las construcciones o intervenciones del espacio público. Otro de los conceptos que van a ser fundamentales es desde dónde vamos a construir esa idea, ese imaginario de ciudad y espacio público. Y en ese sentido, la ciudad se visualizará como un proceso social que además se encuentra en constante producción y no como un hecho ajeno a las dinámicas sociales. Es muy importante ir entendiendo porque desde la disciplina arquitectónica se hace mucho énfasis y se pone mucho el acento sobre todo en esa construcción física del espacio. Por otro lado, y derivado de lo primero, la urbanización es pues una construcción desde lo social y para la sociedad. Pensamos desde ahí el espacio público como la representación más fuerte y principal productor de esta fase cultural a partir de su conformación dada como un sistema de espacios urbanos que organizan la vida social y representan las identidades de los ciudadanos. Y esta figura del ciudadano consciente puntualmente de este derecho a la ciudad. Ahora bien, Dani. Sí, claro. Bueno, a partir de esta conceptualización teórica, encontramos que hay una íntima relación entre lo que es el concepto de ciudad y la ciudadanía, sobre todo pensando en la última parte referente a que la ciudad es para quien o debería ser para quien la habita, generando así un sentido de derecho. Sin embargo, nos damos cuenta que esta relación está fragmentada, sino es que podemos decir que actualmente es casi nula, ¿no? Nosotras presentamos a la Ciudad de México justamente como el ejemplo de esto, ya que consideramos que esta se ha ido construyendo a lo largo del siglo XX y se ha ido reforzando en el siglo XXI, un discurso hegemónico que afirma la prevalencia del discurso esteticista y la preferencia sistemática a una clase socioeconómica en específico. Es decir, que tenemos una ciudad con casi 9 millones de habitantes que solo acoge a unos cuantos y el resto de la población restante los empieza a sacar con un discurso que no utiliza palabras, sino más bien utiliza el espacio público en cuanto a sus construcciones, edificaciones, etcétera, para irlo sacando, ¿no? Nosotras, más que una metodología, lo que proponemos para este desarrollo es mostrar diferentes evidencias que sostienen este mismo planteamiento, así como las respuestas que este fenómeno ha suscitado dentro de la población que menos atención recibe por parte de la administración gubernamental. Como primera evidencia, tenemos la prevalencia del discurso económico, que tiene que ver mucho con el énfasis, sobre todo del discurso que vemos y que se muestra mucho en los perfiles, en el perfil urbano de la ciudad. Y tomando como por ejemplo la Avenida Reforma, ahí lo que encontramos, y si lo vamos viendo en las imágenes, tenemos un proceso de cambio de escala muy importante que tiene que ver más con la supremacía, podemos decirlo de esta manera, del sector financiero. Es decir, se va posicionando no solo en el discurso, sino en la construcción de ese espacio físico a través también de este cambio de usos que tiene que ver con ir pasando de los servicios a una serie de servicios de terciarización.
Y derivado de esto, lo que vemos es un fenómeno, no lo vamos a desarrollar aquí, pero tiene que ver con el proceso de segregación socioterritorial, que es lo que ha impactado justo en los usos del espacio público. Quiere decir, nosotros tenemos una visualización y una manera de entender esa espacialidad a través de esta iconografía urbana, que nos dan una lectura de la misma, pero basta con desplazarnos un poco hacia adentro de ese eje para darnos cuenta que la realidad es otra y que la realidad también cambia y no empata con esta lectura ni con este discurso que se posiciona dentro de esta avenida, ¿cierto? También es bastante significativo ver cómo este perfil urbano va determinando una especie, y si lo podemos leer de manera metafórica, es como si fueran dos barreras físicas, ¿no? Que van cerrando el eje, y por detrás de esa barrera lo que tenemos es un cambio de escala, y que ya lo mencionábamos, nos está mostrando también otras dinámicas sociales. Entonces, frente a esta imposición de estos megaproyectos que se han dado en esta parte estratégica de la ciudad, lo que ha ocurrido es el deterioro y la pérdida de patrimonio. Recordemos, sobre todo las personas que tienen historia sobre la Ciudad de México, que sobre esta avenida lo que prevalecía eran las casonas aristocráticas de la época del Porfiriato. Y entonces de estas encontramos ya muy pocos ejemplos, sino es que habrá escasos 8 ejemplos todavía existentes sobre la avenida. ¿Qué significa o qué es lo que encontramos aquí? Puntualmente ese proceso de valorización económica en detrimento de la valorización sociocultural. Entonces aquí de manera muy rápida y me parecía interesante mostrarlo con una gráfica, ¿no? Al hablar de discursos, encontramos por un lado que históricamente hemos tenido todo un discurso político, una construcción de ciudad que empieza incluso con el Porfiriato, donde era el elemento determinante para la producción de estas construcciones. Y empieza a aparecer un discurso económico que en un momento de la historia, aquí es un poco ir mirando históricamente cuáles han sido esos momentos claves, cómo a partir de la década de los 80, ese discurso económico empieza a despuntar por sobre lo político. O sea, hay una subordinación en este sentido. Pero por otro lado, y en paralelo, la resistencia social a través de los movimientos vemos que han tenido también una trayectoria histórica. No son los movimientos que actualmente tenemos que han aparecido, sino tienen un antecedente. Y vemos que a partir de la época del 68, estos movimientos empiezan a tomar una relevancia y una trascendencia fundamental, que es lo que hoy día, y si lo vemos a partir de la década de los 20, del 2020, esto está teniendo un impulso y un empuje muy fuerte. Sobre todo, empieza a haber ya en términos de lo patrimonial este discurso antagónico que es el tema del antimonumento, la antimonumenta, ¿no? Entonces hay dos elementos que van a marcar muchísimo esta toma de conciencia, sobre todo en estas 2 últimas décadas, que tiene que ver con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y el tema de los feminicidios que bueno, son realmente un problema grave en el que estamos ahorita inmersos, ¿no? El tema de las violencias de género. Por otro lado, y también como evidencia, aparece este fenómeno del desalojo en cuanto a tratar de hacer esta imagen urbana que responda más a este discurso de lo económico, pero esto ha implicado procesos como gentrificación, donde hay desplazamiento de poblaciones originarias, ¿no? Y lo que se hace es empezar a generar un desarrollo o una oferta de vivienda de alto coste. ¿Esto qué implica? Implica una expulsión, un desplazamiento y un desalojo de las personas que habitaban estos espacios originalmente. Y una tercera evidencia la encontramos puntualmente
en el tema de la resistencia y la conformación de colectivos. Y como ejemplo mencionamos algunos que tiene que ver, por ejemplo, la plataforma 06600, que es el código postal de la colonia Juárez, que ha venido haciendo un trabajo impresionante de contención, de organización para resistir al embate de todo le llamaríamos un poco el cártel inmobiliario, ¿no? Que ha hecho un cambio de morfología urbana a través de los proyectos de vivienda de alto coste. También está en los movimientos feministas, en las mujeres de la Merced, y lo que encontramos aquí en el tema de resistencia es que la acción política es el principal recurso y con frecuencia el único del que se dispone la mayoría de la gente para enfrentarse a adversarios mejor equipados. Léase lo que ya mencionaba, los cárteles inmobiliarios. Sí, bueno, justamente estas transformaciones, si le puedo regresar al anterior, por favor, estas transformaciones y políticas públicas, más allá de ser una mera estrategia económica, tienen un discurso por sí mismo, y no es nada más el discurso que se pronuncia cuando aceptan estos cambios, sino que el hecho en sí mismo habla y transmite una información, ¿cuál? Que algunos ya no son bienvenidos a razón de diferencias que van a ser principalmente económicas, como ya mencionaba, ¿no? No obstante, algo que a nosotros nos parece muy destacable es hablar de la resistencia a estos cambios, porque los grupos violentados por la presión sistemática comienzan a buscar formas de dialogar y exigir que su descontento sea válido, ¿no? Ya nos mencionaban varios ejemplos. Y justo, los movimientos feministas son los que, sobre todo en los últimos años, han adquirido muchísima fuerza. Algo que es muy importante de Les la quedan resistencia. 4 minutos. Ay, ok. Algo que es muy importante destacar de la resistencia es que se va a volver una única forma de diálogo que van a tener los ciudadanos para mostrarlo. Ahora, entonces, si me vas a la siguiente, por favor. Ahora, a partir un poco del anterior, se desprende el concepto de movimientos sociales. Nosotras decidimos rescatar una definición de Ramírez Zaragoza, que bueno, él los define como agentes disruptores del orden que buscan el cambio social e identifica su principal relevancia a partir de la lucha por los derechos y el bienestar social, convirtiéndose en elementos que permiten paradójicamente mantener a las sociedades en el umbral del equilibrio, ¿no? Entonces, ya en relación a los movimientos sociales en acción, digamos, lo que rescatamos es los discursos y diálogos que se empiezan a dar en estos movimientos, donde destacan respuestas represivas y rotundas negativas, ¿no? En las presentes imágenes, lo que vemos en la primera a la izquierda es una intervención al hemiciclo a Juárez por parte de colectivos feministas el día 26 de noviembre del 2019, como parte de las protestas por el Día Mundial de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, ¿no? La imagen siguiente, podemos ver el mismo monumento, ya limpio, es el siguiente febrero inmediato, protegido por el personal del gobierno de la Ciudad de México, con tapiales metálicos justamente después de la convocatoria de movilizaciones también feministas para protestar contra el feminicidio de Ingrid Escamilla. Aquí vemos justamente cómo se dialoga dentro del espacio público y cómo dialogan los movimientos sociales con la respuesta gubernamental. Ahora, otra cosa destacable es reconocer qué es lo que están protegiendo, ¿no? En las últimas marchas de la Ciudad de México, lo que protegen son los símbolos del sector económico. Por ejemplo, la última vez podíamos ver que estaba protegida el Hotel Hilton, ¿no? Y los patrimonios culturales que van a empatar son con los valores de una época que ya no es más, ¿no? Bueno, la siguiente diapositiva la nombrábamos conversaciones patrimoniales y lo teníamos muy íntimamente relacionado con las intervenciones de las pintas, que lo que van a demostrar es el descontento que se manifiesta a partir de usar la ciudad, ¿no? Aquí adquiere mayor peso y la razón por la que decidimos abrir la ponencia hablando del concepto de patrimonio es porque mencionábamos que el patrimonio se vuelve patrimonio porque una sociedad concuerda que ciertos símbolos son relevantes para procurarse en un futuro, ¿no? O sea, transmitirse en un futuro. Y es interesante que desde esta propia consolidación de lo que es el patrimonio, veamos que desde esa propia definición se afirme, ¿no? Que el espacio público es una herramienta útil para transmitir ideas y comunicar lo que en algún momento se consensó. Hoy comienza
Muchas gracias. Hoy comienzan a surgir por parte de los ciudadanos los antimonumentos y las intervenciones a los monumentos con los que los habitantes habitan la ciudad, ya no se identifican, ¿no? Y estas intervenciones lo que van a suponer es una resignificación que conversa con los emblemas históricos, volviéndolos acordes a su tiempo. Y ahí justamente podemos ver en la imagen, en la de Santiago Arau, a la derecha, que el nuevo emblema es México feminicida, ¿no? Bien, y ya para ir haciendo el cierre y ir bajando las conclusiones rápidamente, en estas espacialidades lo que encontramos es la identificación de rutas de las marchas, que son muy importantes, ya lo decíamos, en espacios estratégicos de la ciudad, que tienen en paralelo un discurso que entra en tensión puntualmente con lo que está aconteciendo y lo que expresan estos movimientos que van haciendo una reivindicación y una serie de luchas, sobre todo desde el derecho a la ciudad, pero también en protesta de violencias que se están ejerciendo hacia ellos, ¿no? No me detengo aquí y creo que vale la pena pasarnos directamente al tema de las conclusiones. Un poco derivado ya de este ejercicio y de este trabajo de investigación que se va construyendo, llegamos a estos aterrizajes. Que el significado del espacio físico construido es determinado por las condiciones estructurales de un cierto tiempo y lugar y se muestran en términos de una iconografía que no es ni universal ni monolítica. Se reconoce que un mismo objeto construido puede resolverse en múltiples significaciones y reinterpretaciones culturales dadas por la sociedad y el contexto que le acontece. Y por último, el espacio, al estar cargado de signos en pro de la lucha como las instituciones, arroja un doble discurso, el espacio para la protesta y el espacio de la represión físico-espacial. El espacio público deja de ser público para el ciudadano que protesta y en sus manifestaciones se le contiene con la presencia policíaca, en tanto que algunos monumentos y edificios se les protegen tapiales metálicos y son acordonados. Muchísimas gracias. Me encanta que cerraron con la imagen de la primavera violeta, eso también es muy significativo. Y bueno, vamos a dar paso a la participación de María Teresa Vázquez, que nos va a compartir una reflexión sobre la muerte de Dana Lisset Lozano Chávez, lo cotidiano de su muerte en el espacio público y lo extraordinario de la respuesta en el espacio universitario y urbano en Ciudad Juárez. María Teresa es profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde enseña el Seminario de Investigación en Patrimonio Urbano y los cursos de Teoría Urbana y Teoría de la Planificación. Tiene un doctorado en Planificación Urbana y Regional de la Universidad de Cornell y una maestría también en Planificación Urbana y Regional de la Universidad de California, Berkeley. Su licenciatura en Economía es de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora de Land Privatization in Mexico, Urbanization, Formation of Regions and Globalization in Ejidos. Sus publicaciones más recientes son La ciudad antimigrante en los Estados Unidos en el siglo XXI, los casos de Costa Mesa y Maywood, del CIDE 2018, Feminicide in Ciudad Juárez, What Can Planners Do?, en el libro Transformative Planning, Radical Alternatives to Neoliberal Urbanism, y Blanqueando la Avenida Juárez, Renovación y Embellecimiento en Ciudad Juárez después del periodo de la violencia. Sus intereses de investigación son historia y teoría de la planificación urbana, movimientos sociales, participación ciudadana y planificación del medio ambiente. Es la representante de la red de planificadores Planners Network en México. Adelante, María Teresa. Sí, muchas gracias por la invitación. Pues yo sí me voy a ir rápido porque tengo bastantes diapositivas. Envié la presentación, entonces voy a pasarlas rápido. Bueno, ya me presentaron, entonces voy a pasar a la siguiente, por favor. Los objetivos de esta presentación es explorar
el contexto espacial de la ciudad donde actualmente vivo, que es Ciudad Juárez, que es donde ocurre el feminicidio de Dana Lisset Lozano Chávez. Y también explorar la ubicación, no nada más de dónde ocurrió, sino de la universidad donde yo enseño, que es la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Esto combinado con lo extraordinario de la respuesta que se dio después de conocer el asesinato de Dana Lisset. Y finalmente documentar la multiplicidad de acciones que se llevaron a cabo en el espacio universitario y en el espacio urbano. Y entonces la siguiente, por favor. En términos de la metodología, esto ocurrió, bueno, ahorita voy a mencionar la fecha, pero pues como es tan reciente, se revisó la literatura que hemos escuchado en varias de las ponencias y también sobre género y sobre espacio y también los artículos de periódico que documentaban este caso, así como las redes sociales, especialmente la red social de Unión Unida, que es uno de los colectivos, y además pues participé en algunas de las actividades y también ayudé en la organización de algunas. Hubo entrevistas informales con estudiantes y profesores y también una encuesta informal también por WhatsApp a los estudiantes y profesores para saber quién había participado. La siguiente, por favor. Bueno, como ustedes saben, Ciudad Juárez es una de las ciudades icónicas donde se empezó a denunciar el feminicidio. No es que no existiera en otro lado, era que Ciudad Juárez era el ejemplo más claro por la inseguridad, no nada más por el feminicidio, pero por el juvenicidio, por el infanticidio, por la impunidad, etcétera. Entonces, en este contexto es que esta cuestión extraordinaria de que pues supuestamente hubo justicia y de que se trató de ver qué estaba pasando con la seguridad era algo muy importante, así como la respuesta ciudadana y estudiantil ante esta violencia. La siguiente, por favor. Bueno, pues no voy a detenerme en esto, son algunas referencias bibliográficas de los colegas que han tratado la seguridad en el espacio público y en el espacio universitario, como Fuentes, Peña, Monarres, Wright, etc. Sí, la siguiente, por favor. También hay una cuestión, se había quedado simplemente últimamente en la cuestión de memorialización, ¿verdad? La imagen que vemos todavía en Ciudad Juárez, esta es la Cruz de Clavos que está al principio del Puente Internacional de Santa Fe y cada clavo, como ustedes saben, significa la muerte de una mujer. Pues claro que le faltan clavos. Y también pues las cruces negras en fondo rosa que se pintan constantemente y que las activistas y las madres de las víctimas pintan en los postes o en las paredes de la ciudad y que la ciudad los vuelve a cubrir y que las mamás y las activistas vuelven y los vuelven a pintar como una forma de resistencia, ¿verdad? Pero pues hay mucha represión y ha habido mucha represión y hubo mucha represión a las activistas. La siguiente. Entonces, pues déjenme a platicarles de Ciudad Juárez, ¿verdad? Porque Ciudad Juárez, pues es una ciudad completamente dispersa que ha seguido la forma urbana de lo que es El Paso, una ciudad que es una ciudad de autos y que la ubicación de las maquiladoras en la periferia ha hecho que la gente del centro haya salido hacia las periferias para vivir más cerca de sus trabajos y pues lo que tenemos es un centro abandonado, o teníamos, pero todavía sigue muy abandonado y también la periferia ha sido abandonada debido a la violencia, debido a que las casas han sido viviendas de muy baja calidad y pues cercanas a lugares que no eran convenientes por seguridad y pues también ha habido reestructuraciones económicas que han afectado.
La siguiente. Entonces, déjenme ver aquí. Aquí en las áreas en más oscuro es las áreas que tienen mucho abandono de vivienda. Entonces lo que tenemos es que hay pues muchos espacios, vivienda abandonada y muchos baldíos que contribuyen a la inseguridad. La siguiente. Perdón. Aquí les estoy mostrando, no sé si se puede ver, ahí donde está el puntito rojo, pues es cómo se pensó la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se pensó como una universidad completamente dispersa, igual que la ciudad. ¿Por qué? Porque se pensó a finales de los años 60, había pasado el 68, el movimiento estudiantil, el 71, y las autoridades universitarias en ese entonces decidieron que no querían que se movilizaran los estudiantes, y entonces lo que tuvieron es que más al norte, cerca de la frontera, que aquí se ve cerca de la carretera que divide Ciudad Juárez y México, bueno, el muro ahora, lo que tienen es uno de los institutos y entonces pues las distancias son bastante grandes. Y esto ha impactado también en cómo se movilizan los estudiantes y también cuál es la vida académica, y sí ha funcionado perfectamente para desmovilizar a los estudiantes y desafortunadamente ha tenido un impacto en la vida académica. No hay transporte que una los institutos, y en la segunda imagen lo que ven es el último desarrollo de la universidad, que es Ciudad Universitaria, que está aproximadamente 40 kilómetros del centro o 36 kilómetros de lo que es el Instituto de Ciencias Sociales. Allí tienen ciencias sociales, ciencias biológicas, arquitectura y ingeniería, y realmente no hay una cohesión, ¿verdad? La siguiente. Entonces, yo parto de que todos estos espacios, tanto en la ciudad como en la universidad, son espacios controlados por la dispersión. ¿Sí? Están separados, están controlados porque no se pueden comunicar, porque no hay más, cohesión, ¿verdad? Entonces, en este contexto es que el asesinato de Dana Elizabeth Lozano se lleva a cabo, ocurre un 6 de abril de 2019, hace pues 2 años. Era una estudiante muy brillante de literatura de la UACJ. La encuentran después desaparece a las 10 de la noche, la encuentran un poquito pasadas de la medianoche, a 3 minutos caminando de lo que era su trabajo. Aquí en el mapa probablemente se vea, aquí hay un Oxxo, y no sé, pues no tengo si el cursor, pero y a 3 minutos de allí en el parque que ven a la izquierda, ahí es donde la encuentran pues degollada, ¿sí? ¿Le pasa, por favor? Esta es Dana Elizabeth, esta era Dana Elizabeth, y pues pareciera que era otro caso de feminicidio, como son los casos que se dan cotidianamente en Ciudad Juárez. La siguiente, por favor. Entonces, la noticia se hace viral en las redes sociales. Surge un colectivo que es el colectivo Unida, y además había antecedentes de ataques a los estudiantes, ¿verdad? Entonces, como que los estudiantes habían estado un poquito resguardados, ¿verdad? Porque regularmente le pasa a la gente que van a las maquiladoras, a las señoras que trabajan en otros lugares, pero el sector estudiantil no había estado tan afectado. Y en este año, pues en febrero ocurrieron 2 casos. A un estudiante lo mataron, a otro estudiante de música lo violaron unos policías. Entonces, cuando pasa esto de Dana Elizabeth, creó tuvo mucha resonancia, principalmente porque a los policías que habían detenido, que habían violado a este estudiante, ni siquiera los suspendieron, ¿verdad? Y tuvieron, bueno, varios apoyos de organizaciones sociales.
Entonces, pues lo que hicieron es pues hacer una marcha. Hacer una marcha en Ciudad Juárez es bastante esfuerzo porque tiene un clima muy extremo, es muy frío o muy caluroso. Aquí era la primavera, no era tan caluroso, pero de todos modos era abril, ¿verdad? Ahorita el clima no está tan mal. Entonces aquí pues se ve por dónde caminaron, además tener estas marchas en el espacio público es bastante difícil porque son caminos muy grandes, a veces no hay camellones, es peligroso. La siguiente, por favor. Quedan 5 minutos, Teresa. Ay, sí, y entonces pues aquí pasa la primera marcha, sí, que fue el 8 de abril y organizada por Unión Unida. La siguiente, por favor. Y pues sale un pliego petitorio en el que piden que se les deje utilizar las instalaciones universitarias también por todos. Entonces era muy interesante. La siguiente, por favor. Y también, pues, en términos urbanos, el lugar donde encontraron a esta muchacha, pues tenía una historia de reportes de violencia, carecía de alumbrado, la forma urbana era completamente insegura, hay varios terrenos baldíos allí, y bueno, esto aunado a un contexto de impunidad. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la ruta de la marcha del 8 de abril, así como el nuevo uso de las instalaciones, ¿verdad? Esto está enfrente de la Biblioteca Central en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración. La siguiente, por favor. Y pues hasta sí se logró una reunión con el alcalde y el señor rector. Aquí hubo varias cuestiones de política urbana enfocadas a la seguridad que hasta el momento pues no se han logrado después de 2 años. La siguiente, por favor. Esta es la marcha del 8 de abril a rectoría que pasaba por todos los institutos. Entonces, tomando en cuenta la distancia y el clima, realmente era algo extraordinario. La siguiente, por favor. Como parte de las respuestas extraordinarias, los estudiantes, como ven, rectoría, pues no es una rectoría vertical ni nada, es un edificio de un piso y no hay ningún lugar donde pintar y entonces pues unos estudiantes llevaron unas mantas y allí los estudiantes empezaron a escribir esto que va en la siguiente, por favor. Las preguntas que pusieron los estudiantes es, pues, la ciudad que queremos es y qué vas a hacer para lograrlo. Y la siguiente, por favor. Y pues la participación ciudadana se dio de una manera muy especial en la universidad y lo que es interesante es que estas mantas también se llevaron al centro para que la gente pintara. Es decir, salió de la universidad y sí se fue al centro de la ciudad. La siguiente, por favor. En la siguiente, esto es una foto nada más. En la manta final, la siguiente. Y bueno, los mensajes de la manta, lo que escribía la gente es alto a la violencia en el espacio público, alto a la inseguridad y pues solicitud de justicia para Dana y para los estudiantes agredidos. La siguiente. Y pues los resultados de la manifestación es que se votó por un paro activo, aunque hubo algún descontento de estudiantes, por ejemplo, de ingeniería, de física, etcétera. La siguiente. Este es el paro activo. La universidad, el rector aceptó, pues fue algo sorprendente, que sí se llevara a cabo el paro, a pesar de que estamos a un poquito tiempo de iniciar Semana Santa. La siguiente, por favor. 2 minutos, Teresa. Sí, y entonces aquí se organiza este paro activo y nuevamente pasa algo extraordinario. Lo que pasa es la siguiente, por favor, es que hay una organización muy especial, muy extraordinaria, que no se había visto porque la universidad está completamente controlada, ¿sí? Hay una
una apatía terrible. A la siguiente, por favor. Y entonces, estas son las actividades planeadas. Las actividades del miércoles. La siguiente, por favor. Las actividades del jueves. La siguiente, por favor. Las actividades del viernes. La siguiente, por favor. Hasta se hubo una vinculación con instituciones como el Instituto Municipal de Planeación para intervenir el Parque Memorial para Dana, en memoria de Dana. La siguiente, por favor. Y aquí están los estudiantes haciendo esta intervención en este parque, memorializando. Hubo algún mural pequeño, unas ofrendas. La siguiente, por favor. Y hubo presencia de activistas renombradas como Judith Galarza, que presentaron películas. Hubo talleres de cualquier tipo. Todo mundo estuvo haciendo desde pinturas, fotografía, poesía. Era una serie de actividades muy creativas. La siguiente, por favor. En total hubo entre 6 y 23 actividades, dependiendo del día, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces hubo un espacio como de solidaridad, pero también de colaboración. Entonces, en las conclusiones es que, pues, en esta ciudad que se llegó a considerar la más violenta del mundo, pues que ha habido mucha represión, activistas y a ciudadanos también, a pesar de los espacios controlados, ¿sí? A pesar de los espacios de impunidad, pues hubo como un punto de quiebre, ¿verdad? Y entonces hubo resistencias al espacio público y al espacio universitario y hubo respuestas extraordinarias y creativas. Más de 34, muchísimas más, no las he documentado todas, de resistencia en solo 3 días. Entonces, el espacio de las redes también permitió este tipo de organización, este tipo de creación de espacios de solidaridad, y pues esto es para documentar y crear también un espacio de memoria. La siguiente, por favor. Y pues gracias, esto es para recordar a Dana y a todos los jóvenes de Ciudad Juárez y de México, y que fue una respuesta extraordinaria, creativa, y que el año pasado trataron de hacer algo, pero por la pandemia se ha detenido, y este año pues hicieron una marcha. Lo que es muy interesante es cómo se crearon distintos espacios a pesar del tipo de ciudad dispersa y a pesar del tipo de universidad sin comunicación y también dispersa que tenemos, que limita todo, que limita la vida política, ¿sí? Y la organizativa, tanto de la población como de los estudiantes. Muchas gracias. Gracias, Teresa. Muchas gracias por tu participación. Y vamos a concluir las presentaciones con la presentación de Osvaldo Ríos Muñoz, quien nos va a hablar de los estereotipos de género por pigmentación de piel, las discriminaciones inherentes legitimadas por las instituciones para erradicar las violencias. Osvaldo es maestro en Humanidades y Procesos Educativos por la Unidad Académica de Docencia Superior en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ejerció su formación como licenciado en Intervención Educativa en programas federales para las y los jóvenes, niñas, niños, hombres y mujeres adultas, con giros profesionales de atención y prevención del delito en México Nos Mueve la Paz, en el estado de Nuevo León. Es facilitador con reconocimiento por la Fundación Únete IAP en la Ciudad de México, dentro de las funciones de tecnología educativa. Formó parte del programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género en los Centros de Desarrollo para las Mujeres de la Secretaría de las Mujeres en Zacatecas. Es egresado de la especialidad en Estudios de Género en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, clínico especializado en trabajo social con perspectiva de género, derechos humanos, interculturalidad y discapacidad por la Secretaría de las Mujeres del Estado de Zacatecas. Vincula su formación y experiencia como integrante asociado de la Casa de Descanso Amor por Chalchihuites AC, cuya función es salvaguardar la integridad de las personas con vulnerabilidad social, tercera edad y eliminación del abandono.
Al día de hoy labora como docente de educación básica telesecundaria y acompañante facilitador calificado para las mujeres en procesos jurídicos y otros empoderamientos en el estado de Zacatecas de forma altruista y en colaboración con la Secretaría de las Mujeres desde el 2017. Bienvenido, Osvaldo. Toda la cantidad de hijos a los que tendrás que mantener. En el caso de Fermín, tenemos el día de Fermín en un jardín donde espera a su pareja. Llegan dos mujeres, o en este caso dos personas de sexo femenino, a hacer una caminata, un recorrido sobre el parque. No sabían que Fermín estaba ahí. Al ver a Fermín, lo primero que hacen las mujeres es cambiar su ruta de caminata e irse hacia otro lugar donde había una persona de sexo masculino con una tonalidad más clara, pero que de alguna manera les garantizó más seguridad que la apariencia propia de Fermín. Esas palabras son rescatadas de una metodología, en este caso vienen siendo los relatos, no son situaciones que yo ponga en tendencia o que trate de hacer tendencia, es la experiencia y vivencia de quienes lo cuentan. Luego tenemos el caso de Alondra. Alondra como una persona activista en su recorrido a su trabajo que viene siendo la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León, camina hacia su trabajo. Viene contra ella, es decir, en sentido contrario a su caminata natural, una persona con tatuajes. Ella, de lejos, comienza a tener directamente al menos una manifestación de alarma de que tiene que cambiarse de banqueta. Se cambia de banqueta. Y más hacia atrás de esa banqueta venía otra persona de sexo masculino, pero rubia. Sí lo dijo, y lo dijo en el relato. Yo honestamente sí lo hago en la calle, eso lo hago muy seguido, pero eso es algo que no puedo decir en mi lugar de trabajo. Y tenemos finalmente el caso de Daniel, por cómo me ven. En el caso de Daniel, particularmente, va en el camión, él va del lado de la ventanilla porque el camión ya va lleno. Deja el asiento del pasillo libre para las personas que se quieran sentar. Al lado de él no se sienta nadie, a pesar de que el camión venía lleno. Bajan y suben personas y todas las personas toman todos los asientos menos el de Daniel. Más allá del estereotipo por traer la camisa corta sin mangas, es notable la cantidad de tatuajes que yo tengo, pero nadie se fijó en si yo fui cortés en dejar el asiento o no. Llámese que tanto hombres como mujeres no se sentaron ahí. Bien, vamos a hablar ciertamente de las tendencias en este caso sobre la posición social, y vamos a ver una serie de imágenes que van a determinar estas tendencias, pero que lamentablemente las instituciones, porque esto puede venir de un constructo social histórico, mismo que no nos da en 15 minutos poder exponer, pero lo voy a hablar directamente en el presente, cómo se manifiestan estas tendencias. En los sesgos implícitos, a través de la posición social, esta paleta de colores fue manejada por el INEGI en el 2017, donde manifiesta que la relación de poder de las pieles más claras suelen tener un tipo de control sobre las pieles de subordinación, mismo que también, o de la misma manera, los papeles de subordinación por color de piel no tienen mejores accesos a los servicios que ofrecen, tanto de empleo como de salud, como de educación, etcétera. En contraposición a los tratos diferenciados por una situación de fobia, la pobreza, subordinación y victimización suelen ser parte esencial de las personas morenas, como que las características. A esto le llamamos directamente sesgos implícitos. En los sesgos implícitos hablamos elementalmente del hecho de tener una actitud hacia otra persona de forma inconsciente, pero que ante esta se manifiesta de alguna manera la forma en la que tenemos los estereotipos. Tenemos este mural de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas. Uno puede decir en esencia, oye, es arte. El arte puede manifestarte diferentes cosas, pero ¿qué implica el hecho de que esté dentro de una institución? Nosotros vemos en el lado derecho a unas personas, niños, en este caso de sexo masculino,
tomando nota sobre la clase que privilegiadamente tienen los niños o la maestra, en este caso con la tonalidad más clara. Incluso se puede ver en los rasgos físicos quién es más feliz que el otro. Ante esta situación, a pesar de que puede decir el mensaje es claro, lo que nosotros no nos ponemos a pensar es que también hay personas rubias que suelen ser parte de esta subordinación y personas morenas que están al menos en el palmarés de los grandes estratos de condiciones sociales o una calidad de vida mejor. Pero aquí comienza una tendencia cuando vemos finalmente que a los niños morenos normalmente solamente serán parte de una vulnerabilidad siempre y cuando pertenezcan a raíces o en este caso a culturas indígenas. Mientras no pertenezcan a las culturas indígenas, entonces como personas morenas tienen los mismos derechos, cosa que es totalmente falsa. En una imagen promovida por la Secretaría de las Mujeres del Estado de Zacatecas en 2017, nótese principalmente el color de la piel de las personas que manifiestan de alguna manera el éxito. Y nótese de alguna manera cómo gradualmente la piel y también el cabello tiene que ver con el efecto directo de subordinación. Esta imagen es recabada de la página de la Secretaría de Gobernación. Esta imagen, que es propia de la UNAM, en esta situación de promoción puede decirse, nosotros nada más queríamos hombres, pero nótese independientemente de que si hay un filtro en color morado para impulsar sobre todo las masculinidades alternativas, un agradecimiento totalmente a las unidades que se encargan de ello, nótese el color de la piel de las personas que no tienen al menos un sesgo de violencia. Y nótese de alguna manera en estas flechas quién podría ser elementalmente violento, y con esto se inclina otra situación para evitar el efecto de racismo. Los fondos oscuros, el cabello color negro, que tiene mucho que ver, sobre todo porque en ministerios públicos o fiscalías, cuando se hace una denuncia y las personas, independientemente del color de su piel, o se dice morena si el color de la piel es muy moreno, o se dice morena si la piel es clara, pero el cabello negro. Y nótese aquí quién es potencialmente violento en relación a su color y quién es potencialmente subordinado, independientemente del género. En estos sesgos implícitos, como ya lo habíamos comentado, de alguna manera comienza a haber una tendencia violenta o de victimización o de victimario o victimario por el color de la piel. Nótese en esta imagen que está promovida y legitimada directamente por las instituciones y que solo por suponer que están apoyando a eliminar las violencias, simbólicamente las promueven. Aquí tenemos el contraste de otra imagen de la Secretaría de las Mujeres. A diferencia de las mujeres futbolistas, nótese quién es el agresor, el tatuaje como un tipo de color de piel o en este efecto lo que viene siendo una representación artística a través de la piel. Nótese, como bien lo dije, el color del cabello, el fondo y sobre todo la piel. Más allá del género. 5 minutos, Osvaldo. Gracias. Aquí rápidamente me voy. Cuando en el caso de Código Magenta dijo una cosa muy extraña. En un corto documental dice, a nosotros nos da miedo ser prietos. O a la gente le da miedo que nosotros seamos prietos. Si hablamos de forma generalizada, a mí no me da miedo ser prieto o ser moreno. El problema está en que a las personas que me ven del otro lado sí les da miedo y no es su culpa, directamente está legitimado. Nótese aquí en estas imágenes, para terminar rápido, ¿quién promueve estos sesgos implícitos? ¿Quién los hace legítimos? Y a partir de ello, nótese lo que yo bien describí. Fondo, color de piel, color de filtro. En este caso, aunque la imagen tiene un filtro color oscuro, blanco y negro, o una sepia color blanco y negro, nótese elementalmente que sí hay una tendencia.
Pero lo peor, más allá de la tendencia, es quién lo está promoviendo y quién dice, yo como institución te exijo o al menos te invito a que cuando veas personas así, te cuides. Aquí ya no estamos hablando nada más de los rasgos que hacen en los gestos, sino directamente el color de piel, como ahorita lo manifesté. Para hacer una conclusión, porque esto puede ser un tema muy extendido como el de las compañeras que han expuesto hasta el momento, las y los felicito también a los que siguen. La bandera normalmente se tiñe de un color, que es color blanco. Esa es una, cuando la bandera realmente puede ser de cualquier color. Y esta bandera lamentablemente se difunde a través del color de la piel. 2, tiene que ser penalizado de alguna manera, de una o de otra manera, que las instituciones sigan utilizando la imagen hacia el estereotipo. 1 y 2, la implementación de los sesgos, que como una función invisible es algo que actuamos, pero negamos que lo hacemos. Y eso sería todo. Muchas gracias, Osvaldo. Te invitamos a que... Eso, perfecto. Muchísimas gracias por compartirnos esta mirada, que es muy interesante hacer el análisis tomando en cuenta otros sistemas de opresión. Vamos a pasar al momento de las preguntas y de las reflexiones. Tenemos tiempo suficiente para 2 rondas de preguntas. Si ustedes pueden entrar a ver los comentarios y las preguntas, hay muchas felicitaciones para la mesa, para las ponentes, para la doctora Teresa. Muchas felicitaciones por alzar la voz sobre este caso que nos presentó. Y bueno, voy a leer las preguntas más puntuales y van a tener en esta primera ronda 4 minutos para responderlas. Hay preguntas específicamente para Angélica, muy específicas. Voy a tratar de agruparlas en una sola. Respecto a el acoso que pueden vivir las estudiantes al interior de la universidad y específicamente sobre los casos de profesores que sí, de asignatura o por horas, como se maneja en distintas universidades, que sí pueden ser, digamos, señalados y algunas de las consecuencias es la expulsión, pero preguntan qué pasa con quienes son de planta o quienes tienen una plaza que es más difícil hacer estos procedimientos, si pudiera compartirnos al respecto, y sobre las estudiantes que son acosadas por sus directores de tesis. Estas específicamente para Angélica. Después, otra pregunta dirigida a Daniela y a Guille. Preguntan: ¿cómo se puede, desde esta experiencia que ustedes nos comparten, cómo se puede visibilizar y tratar de sensibilizar a la población sobre este vínculo del discurso que ustedes nos están mostrando? Sobre todo ponen como ejemplo porque hay muchas reacciones dirigidas hacia las mujeres que hacen estas pintas o que desde el punto de vista de la sociedad están destruyendo precisamente este patrimonio. Entonces, ¿cómo hacer alguna propuesta que permita hacer esta sensibilización más compleja a la población sobre este fenómeno? Vamos a iniciar con estas 2 respuestas y voy a esperar preguntas para María Teresa y para Osvaldo. Iniciamos con Angélica. Pues muchas gracias por las preguntas. Pues son muy, muy complejas, ¿no? Me parece que lo que estamos viviendo en general en las instituciones de educación superior justo es esta dificultad por realmente poder sancionar a quienes... Bueno, primero, la dificultad porque se presenten las denuncias, ¿no? En general, diversas investigaciones, e incluso la INDIRE, pues nos documentan que el 94, 95% no presenta una denuncia, ni una queja, ni solicita ayuda, ¿no? Entonces, realmente quien presenta una denuncia es mínimo. En el caso de lo que yo les platiqué, una lectura más compleja de la situación, e incluso por las autoridades involucradas en su momento, era que más bien había una intención política por perjudicar a la universidad. Entonces,
Yo creo que también eso lo hemos visto una y otra vez en diferentes situaciones, ¿no? Así como hay movilizaciones exitosas como la que nos platicó Teresa, y que yo encuentro un espejo ahora con lo que pasa en la Universidad Autónoma de Chiapas también, que a raíz de la movilización de las estudiantes han logrado quizás lo que históricamente en Chiapas no se había logrado, como poner el tema en la agenda pública y presionar a una universidad para que realmente tenga una respuesta efectiva frente a esta problemática. Pero en el caso de esta universidad era muy interesante porque me parece que el discurso era más bien un discurso de intención de daño político a la universidad, ¿no? Yo lo traigo a cuenta porque me parece que en general en las universidades no se hablaba abiertamente del acoso y el hostigamiento. Yo había hecho un proyecto previo en donde me había costado mucho trabajo que hablaran de ese tema, ¿no? Se tiene mucho temor a las represalias. Y en general en ese proyecto, cuando me compartieron experiencias, eran de niveles escolares previos, donde ya no estaba comprometida la permanencia escolar, ¿no? Entonces, en este caso, yo por eso lo presento como que de manera inesperada nos empezaron a hablar de estas situaciones, y creo que más bien era porque había tenido una resonancia mediática, porque había salido como de la clandestinidad con la que se suelen manejar estos casos, y entonces había como un permiso para hablar de ello, y también era algo que había sucedido en el pasado. Me parece que sigue habiendo mucho problema. Ese mismo caso incluso, los docentes sancionados, sin haberlo investigado mucho, sí eran docentes que no eran docentes de base, ¿no? Los docentes que tenían una relación más permanente, o incluso autoridades, habían sido como movidas del lugar, ¿no? Y algunas que habían tenido que ver con los actos, más bien con la omisión frente a esos actos, seguían en la universidad como funcionarios. Entonces, bueno, me parece que sigue siendo un problema muy difícil de atender, ¿no? Hace poquito supe que, por ejemplo, digo, a lo mejor no es una fuente muy verídica, sino alguien que tiene una experiencia interna, que en estas universidades privadas donde de repente de alguna manera nos lanzan el mensaje de que actúan de manera pronta y expedita, a veces al día siguiente de que alguien fue denunciado en un acto de este tipo, lo que me comentaban es que generalmente es de profesores de asignatura, ¿no? Que no tienen un vínculo laboral tan estable con la universidad, y que generalmente más bien renuncian frente a lo que puede suponer una averiguación respecto a lo que sucedió, ¿no? Y luego frente a las estudiantes que son acosadas por sus tutores. Bueno, en la presentación de mi currículum mencionaron que yo soy persona consejera y asesora de un comité de ética de la institución donde trabajo, ¿no? Lo que puedo decirles, no en particular de las universidades interculturales, pero sí de mi experiencia, es que estamos frente a un fenómeno muy complejo que en la medida que sucede en los ámbitos académicos, se confunde, es muy difícil el límite entre los motivos académicos y las violencias de género, ¿no? Entonces, me parece que en el caso de los tutores, puede empezar con actos de índole de connotación sexual, pero que al tener el rechazo de las estudiantes empiezan a cambiarse por represalias en el ámbito académico, ¿no? Entonces, al final empieza a haber una serie de señalamientos en cuanto al rendimiento, en cuanto al que no se cumple satisfactoriamente. Yo que trabajo en una institución de Programa Nacional de Posgrado de Calidad, un argumento muy llevado y traído es que en un posgrado de calidad
el desempeño tiene que ser de calidad. Y entonces se empiezan a mezclar los motivos de violencia de género propiamente con los argumentos académicos y acaba siendo muy difícil cuando se presentan los casos, la delimitación de las situaciones, ¿no? Entonces, bueno, me parece que con mi presentación yo lo que quise mostrar es que me parece que efectivamente las experiencias de violencia permean las relaciones cotidianas al interior de las instituciones de educación superior. Están ahí como parte de las reglas del juego. Y digo, estamos teniendo movilizaciones estudiantiles, también acciones institucionales, quizás no tan eficaces como las movilizaciones estudiantiles, como para cambiar ese código y esas reglas de convivencia, ¿no? Pero estamos ante un reto muy complejo, ¿no? Lo que tendría que decir. Muchísimas gracias, Angélica. Daniela y Guille, ¿quieren responder a la pregunta? Les doy 5 minutos. Sí, muchas gracias. En relación a la pregunta, pues yo me quedo pensando en, pues hay que seguir tomando los espacios en realidad, ¿no? Un compañero justamente me comentaba que alrededor de la temática de la presentación le recordaba mucho a Gadamer, que justamente Gadamer tiene un texto donde dice que todo lo construido o todo lo hecho en el pasado se debe estar construyendo en el presente, ¿no? Y que por eso, aunque sigamos hablando de los mismos monumentos hace 100.000 años, hay que darles nuevos significados, ¿no? Y pues justo eso, o sea, la pregunta era un poco orientada en relación a los discursos y pienso, los discursos funcionan dentro de un contexto, si no simplemente son, pues son palabras que no se ligan a nada y no tienen no van a generar nada, ¿no? No hay una comunicación efectiva. Entonces, si todo discurso funciona en el contexto hay que seguirlo resignificando. Todo cambia, evidentemente, y todas estas acciones van a tener una respuesta contraria, entonces, por lo que yo creía que no es que no crea en empatizar al otro, sino que me enfocaría quizás más en seguir reforzando a aquellas que siguen resistiendo y a aquellas partes y aquellos pequeños grupos o grandes colectivos que se animan a seguir tomando los espacios hasta que esta acción sea un hecho y ya no tanto una acción transgresora, ¿no? Pues sí, y justamente que en esta resistencia podamos encontrar una esperanza para seguir en la lucha y seguir existiendo, ¿no? También, por último, pensaba en estas frases que se utilizan mucho en las marchas, en lo particular estoy más metida en la feminista, que dice, existimos porque resistimos, ¿no? Resistir hasta que existir deje de ser significado de sobrevivir, simplemente sea existir por existir. Entonces yo creería en eso, en seguir tomando los espacios. Gracias, Si completar. Guille. Lo quitaste, Guille. Quitaste el micro. Lista. Ya que creo que tengo un... Complementé atinadamente comenta Daniela en relación a la pregunta cómo sensibilizar a la población, a ver si caché. Entender este proceso, esta toma de espacios a través de esta expresión como es una intervención, y detengámonos un poco en las palabras que uso para describir, ¿no? Porque lo que vemos ahí utilizando las pintas, tendencias, un acto político de tomar y resignificar, de comentar Daniela, esos espacios. Yo pienso alrededor de esta pregunta súper buena, que es sensibilizarnos, porque es muy fácil hacer una crítica hacia el acto, incluso se le acusa de acto vandálico, pero se desdibuja muchas veces o se pretende desdibujar el sentido y el origen que activa esta acción y tiene que ver con una problemática de fondo. El que no nos detengamos el contenido y nos quedemos en nada más en la forma, evidentemente es difícil atravesar
atravesarlo por un lo que estamos enfrentando es entender cuál es la problemática de fondo. Esa es la primera idea de la cual yo derivaría dos preguntas como habitante de una ciudad, como parte de un colectivo, o sea, de un grupo de personas. ¿Qué me representa y qué me significa? Por ejemplo, muchas veces desconocemos de estos objetos, no lo tenemos claro, pero en el momento tenidos, porque lo escuchamos, Guille, porque hay son un problema importantes, con tu micro. No sé si quizá puedas desconectar tus audífonos y tu micro y quizá así se escucha mejor. ¿Me escuchan así? Sí. Ya no supe ni en qué me quedé. Bueno, rápidamente y para atención, yo me haría la pregunta de, como persona y como habitante de una ciudad, qué significa tiene para mí el monumento? Lo que me han dicho que históricamente, incluso de eso hablamos en la ponencia, ¿no? Que hay una carga significativa sobre esta memoria histórica que va dejando el monumento, la piedra, pero entendamos que esa dimensión del patrimonio tiene una connotación también viva, cambiante, orgánica. Perdimos ahora audio e imagen. Guille, ¿nos escuchas? No. Bueno, vamos a dar tiempo a que se reconecte. Y bueno, hay muchas felicitaciones para la mesa, para María Teresa, gracias por las aportaciones, por las acciones que están por emprenderse a la luz de este hecho. Muchos comentarios también sobre la presentación de Osvaldo, que estás mostrando una cuestión que está normalizada incluso y estás poniendo el punto de reflexión sobre este tema que les ha parecido muy interesante a las personas que nos están observando. Y bueno, quisiera ya para ir también cerrando, preguntarle a María Teresa, no, llegaron puras felicitaciones, María Teresa, muchas gracias por visibilizar el tema, pero querían, quizá haciendo también este vínculo con la pregunta que les plantearon a Guille y a Daniela respecto a este vínculo entre las personas que se movilizan frente a demandas y esta relación con quienes observan, ¿no? Quienes están también alrededor observando estas exigencias, estas demandas de justicia, que como nos mencionaste en Ciudad Juárez, pues hay distintos elementos que se han impulsado por el movimiento, pero también rechazos, ¿no? Entonces quisiera saber si nos puedes compartir un poco sobre estas reflexiones que a la luz de los acontecimientos actualmente en todo el país nos servirían para abrir la discusión. Sí, bueno, pues a mí me gustó mucho la presentación de Osvaldo porque yo creo que trata algo que regularmente no se menciona en las universidades. Gracias. Y no nada más es la cuestión de clase, ¿sí? Es la cuestión de cómo se ve uno, ¿verdad? Sí, yo he recibido varios comentarios en la UACJ, pues porque soy morena y porque tengo el pelo oscuro y pues me dicen que yo, inmediatamente me oyen hablar y dicen, pues usted es del sur, ¿verdad? Una vez me dijeron, pues es que nosotros tenemos mujeres altas, blancas y bonitas, así me lo dijeron. ¿Sí? Entonces, como que eso también tenemos que tomar en cuenta que hay todo un discurso en el norte, principalmente, a diferencia del sur, pero que sí permea a toda la República Mexicana y que también permea a los movimientos sociales, ¿sí? Y pues a este nivel yo pues sí me quiero referir que cuando pasó esto, bueno, esto es una investigación mucho más amplia, pero cuando pasó este movimiento sí se vieron algunas diferencias
no exclusivamente de género, sí, qué pensaban los hombres y las mujeres, sino más bien cómo estas intersecciones ocurrían, ¿sí? Había hombres en ingeniería, había hombres entre los médicos y los dentistas que no estaban de acuerdo, ¿sí? Que decían, pues estamos a unos minutos, a unos días de Semana Santa, ¿cómo van a parar las clases, verdad? Y había otros que estaban allí apoyando. Y hay una serie de niveles, ¿verdad? De dimensiones, desde clase, desde conciencia social, desde cómo en Ciudad Juárez se ha dicho que, bueno, pues les pasa a las mujeres eso porque pues seguramente estaban haciendo algo, estaban en un lugar que no les correspondía. Pero lo interesante es que también eso pasa entre las profesoras, ¿sí? O sea, hay todas unas dimensiones dentro de las profesoras de cómo se tratan entre sí también. Entonces, no es que seamos unas angelitas, ¿verdad? También yo creo que tendremos que desmenuzar esto precisamente que decía Osvaldo y que finalmente tiene un impacto en los movimientos sociales. En el movimiento de Dana, pues se veía que un grupo, ¿sí? Era así como nosotros no nos juntamos con un ni unida, ¿sí? Porque fueron y le gritaron al rector, ¿sí? Entonces, pues nosotros somos como decentes, ¿verdad? Y yo pues no sabía eso porque yo estaba, cuando fue un meeting, pues yo estaba afuera de rectoría, no vi toda la interacción, pero se me hizo interesante que definitivamente la clase, ¿sí? El punto de vista político era muy interesante y que definía quiénes eran. Y tomando en cuenta que la UACJ es una universidad que recientemente se ha abierto a otras clases sociales, que finalmente antes pues era una universidad para gente pues clase media alta. Sí, es muy reciente. Entonces hay como que una serie de cosas que todavía se necesitan analizar, tomando en cuenta que es una ciudad de inmigrantes y que han llegado mucha gente de lo que ellos consideran el sur, ¿sí? De Veracruz, de Oaxaca, y que no reciben definitivamente el trato. Entonces yo creo que sí hay que complicar la discusión, aún dentro de las cuestiones de género, ¿sí? De lo que nos contribuye Osvaldo a este respecto. En Ciudad Juárez hubo un movimiento, un grupo de hombres que se llamaba el Imperio Alfa y que era casi un grupo neonazi, que ahora es como muy extendido y que definitivamente también tenía cuestiones pues de supremacía, y no solamente de supremacía de hombres, sino de supremacía de clase. Uno de ellos está en la cárcel y pues da miedo, ¿verdad? Todo lo que dicen. Entonces es mucho más complicado. Y pues al respecto a mí también me gustaría preguntarle a Guille y pues a las ponentes, ¿verdad? Porque yo veía este trato a las policías que a mí se me hacía completamente racista y clasista, ¿verdad? O sea, cómo iban a golpear a las policías, ¿sí? Y con martillos, y como para matarlas, ¿verdad? Y además, cómo les gritaban insultos clasistas de tú criada y no sé qué. Entonces, ¿dónde hacemos esta crítica también, verdad? De cuáles son los distintos feminismos y cuáles son los distintos elementos, o solamente todo lo vamos a tomar. Y bueno, yo también estoy escribiendo de patrimonio porque enseño patrimonio en la universidad y me gustaría mantenerme en contacto con ustedes porque mis estudiantes si quieren hacer una mesa redonda sobre patrimonio y estas manifestaciones, ¿verdad? Pero pues agradezco mucho y pues todo lo que han contribuido, y yo creo que hay que retomar lo que nos comparte Osvaldo, ¿verdad? Que es algo que es cotidiano y que pues que lo tomamos como si fuera normal. Así es. Muchísimas gracias, Teresa.
Vamos a darle ahora voz a Osvaldo y después vamos a ver si tenemos tiempo de volver a hacer comentarios. Osvaldo, te comentan acá entre la serie de preguntas y comentarios que efectivamente a veces las instituciones promueven estas estrategias para erradicar las violencias, pero a la vez se puede estar legitimando discriminación, y te hacen la pregunta de si es posible que compartas la metodología de tu estudio y con qué teorías puedes apoyarte o te apoyaste para realizar la investigación. Bueno, gracias por preguntar, gracias también por los comentarios. Creo que en esta mesa de trabajo todos merecemos el reconocimiento, gracias a ti. Bien, rápidamente a los comentarios. Primero la pregunta sobre las teorías y metodología. Pues en este caso, la metodología sí fueron más que nada entrevistas informales. Son 149 los relatos que tengo de personas que reciben tratos diferenciados por el color de piel. No solamente la gente morena puede hablar de ser víctima o victimaria. Las mujeres rubias, entre más rubias, lamentablemente en los relatos logré encontrar que son consideradas más pendejas. Una situación que independientemente de la situación sí implica un sesgo implícito que más allá del color de la piel, que más allá del género, sí implica un sesgo que marca un trato diferenciado por el color de piel. ¿Qué pasa con los hombres rubios? En el caso de los hombres rubios, si nosotros nos guiamos directamente desde lo que viene siendo Grecia, los que marcaban directa o ampliamente el conocimiento, ¿de qué color eran? No me lo contesten. Relatos, y en este caso lo que viene siendo la autobiografía narrativa. En el caso de la autobiografía narrativa es desde dos definiciones. Una, el autoconcepto, cómo me considero que soy, y dos, el autorreconocimiento, cómo creo yo que los demás me ven. Esta metodología, bueno, yo la recapitulé de parte del doctor Manuel Martínez Delgado, egresado de la UNAM, que manejó sobre todo lo que viene siendo la autobiografía. En este caso viene siendo la metodología autobiográfico-narrativa. En cuestión de la teoría, estamos hablando de Bourdieu. En el caso de Bourdieu dice que las imposiciones que se manejan de forma pedagógica, como en este caso lo que te promueven medios de comunicación, lo que viene siendo la construcción social, redes sociales, incluso los propios ministerios que sí toman, sí de alguna manera sí marcan, dependiendo entre más morena, sí puedes tener más índices de haber sido el culpable directo. Estas formas pedagógicas de imponer de alguna manera una significación, en palabras de Bourdieu, se toman como legítimas. Cuando hay una tendencia a ver en este caso los géneros por color de piel más violentos, repetidos continuamente, tú marcas un sesgo implícito y automáticamente o de forma mecánica o biomecánica ya marcas una defensa al momento de ver a una persona con tatuajes, entre más morena. Si es mujer, que si es morena, por ejemplo, dicen, no, o sea, nosotras que trabajamos por ejemplo, en casas, por ejemplo, para hacer limpieza y esto, o sea, entre más morenas tienen más posibilidades de ser catalogadas como potencialmente rateras. Y que si son más rubias, son más potencialmente a no ser tan propensas a hacer buenas limpiezas. O sea, son diferentes sesgos implícitos que van más allá de los estereotipos, porque en los estereotipos directamente yo marco directamente pues una imagen previa de cómo es. Pero el sesgo implícito es que no es que yo sea discriminatorio o discriminatoria, es que yo estoy marcando mi límite con qué personas sí y con qué personas no. Entonces, eso sería en esencia tanto la respuesta como de la metodología y la teoría, como en este caso estamos hablando también de las instituciones. En el caso de las instituciones, una cosa es que la reproducción social lo tenga invisible, pero ¿qué pasa con las instituciones que se encargan, que de alguna manera pudieron ya haber visto algún curso sobre estereotipos y roles de género, y aún así, el que diseña el comercial o el que hace la publicidad para eliminar la discriminación, da la propuesta, pero la institución dice, ok, es válida,
yo la promuevo, yo la valoro y entonces yo la legitimo. Funcionarias y funcionarios públicos están infringiendo directamente en un delito. Muchas gracias, Osvaldo. Vamos a cerrar con 2 minutos para Guille, para no dejarte con tus ideas incompletas, Guille, y vamos a dar cierre a la mesa. No, puedes poner tu micro. ¿Me escuchan? ¿Me pueden escuchar ahora sí? Sí, parece que ¿Me sí. pueden escuchar? Si quieres, cierra. Si tienes escuchan? abierto Bueno, Facebook, cierra la transmisión de Facebook. Entonces, tengo abierta. Ya cerré. ¿Me escuchan mejor? Mucho mejor. Ok. Querría cerrar las reflexiones, ya no supe ni dónde me quedé, pero hay algo que sí quería decir, agradezco este minuto, para en relación a hacer ese vínculo con el tema y la acción de esa protesta y la intervención a los monumentos y decirles que sin memoria no hay reconocimiento de las condiciones sociales, políticas o históricas que sostienen y perpetran los problemas de violencia de género. Eso es muy importante como idea porque de eso es lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando puntualmente. Muchas gracias como respuesta y como cierre un poco, antes de que se me corte esta madre, pero gracias, gracias. Muchísimas gracias, Guille, y muchas gracias a todas, a todos, Osvaldo. Les invitamos, hay muchos comentarios, muchas felicitaciones a la mesa. También ustedes pueden pasar al café virtual para continuar la discusión y creo que nos muestran la complejidad de este tema y que nos falta mucho por hacer y escucharnos entre nosotros es súper importante para continuar. Muchas gracias por la mesa y nos vemos en la siguiente mesa. Muchas gracias. 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 Gracias a todas y todos.